Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Me da muchísimo gusto estar con ustedes una vez más a través de este canal, de este medio de comunicación, que bueno, tiene como principal objetivo llevar a cabo la palabra de Dios a través de clases muy interesantes. Y bueno, en esta ocasión vamos a estar nosotros mostrando una clase más de sanidad del alma. Es una serie que iniciamos ya hace, con hoy van a ser 5 semanas y que bueno, espero que sean de muchísima bendición como lo ha sido también para mi vida. Le damos gracias a Dios por este momento de vida, esta oportunidad que tenemos, por este medio de comunicación, Señor, que permites, por favor, Padre, que tu palabra llegue a mucha gente, Señor, y que pueda revelarse en el corazón de cada persona. Espíritu Santo, pues que mis palabras unge mis labios, que mis palabras no sean de mi carne, que sean única y exclusivamente de tu palabra, Señor, lo que tú tienes para nuestras vidas. Te pedimos la revelación, Señor, para aquellas necesidades que tenemos, cada una de las personas que vamos a estar mirando esta clase. Señor, te pido en el nombre de Jesús que pueda, Señor, ser de gran bendición y de edificación para la vida de las personas que miren esta clase. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a continuar con esta serie Sanidad del Alma. Es la lección número 5 y bueno, vamos a hablar de dos de los sentimientos más atormentadores que experimentamos las personas heridas, porque no podemos decir que nosotros en algún momento de nuestra vida no hemos sido heridas. Siempre yo creo que hemos estado recibiendo heridas a lo largo de nuestra vida. Y bueno, hay heridas como la culpa y la vergüenza. Estos sentimientos se van a volver una carga muy pesada, la vergüenza y la culpa. Y van a crear una autoimagen mala y distorsionada. El diablo siempre pone pensamientos en la mente. Por ejemplo, lo que te ocurrió es culpa tuya, si hubieras sido mejor, no te habrían tratado mal, o si hubieras sido más lista o más listo, no te habrían rechazado. Pero no somos culpables nosotros, no somos culpables por el abuso que hemos recibido. Las personas que abusan de otros lo hacen porque hay algo mal en ellas y hacen daño porque están dolidos. Las personas rotas y heridas intentan aliviar su dolor descargando su enojo con otras personas. Todos hemos cometido errores, horrores y pecados en esta vida y por supuesto que hemos hecho cosas que nos han avergonzado y de algo que pues hemos hecho, ¿verdad? Sobre todo como el pecado humilla, cuando usted y yo llegamos a los pies de Cristo, llegamos al conocimiento de su palabra, lo hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador. Yo lo digo por mí, hay pecados que le dan a uno vergüenza, pero tenemos que entender que la sangre de Cristo nos libra, nos limpia, nos perdona Dios, de veras de todo lo que usted y yo hayamos hecho en algún momento de nuestra vida y que nos haya ocasionado vergüenza. Porque la actitud de vergüenza viene cuando no nos hemos perdonado a nosotros mismos o no hemos perdonado a quienes nos han herido, a quienes nos agredieron. Y bueno, el sentir vergüenza y culpa es una situación que no se ha resuelto en nuestra alma. Por eso se producen estos dos sentimientos, vergüenza y culpa. Huir de nuestros problemas no va a resolver nada. Claro que no. Tratar de ignorarlos pensando que el tiempo los resolverá es una mentira. La manera de vencerlos es confrontándolos con la ayuda de Dios. No somos culpables por el daño que nosotros hemos recibido, pero sí somos responsables de cómo confrontarlo y resolverlo con la ayuda de Dios. No podremos nosotros soltar el pasado si antes no lo confrontamos. Tenemos que confrontar, no podemos nada más hacernos como que no sabemos nada, no, tenemos que confrontar ese pasado, porque a lo mejor van a salir muchas cosas en las cuales usted y yo vamos a tener que pedir perdón y vamos a tener que perdonar, lo principal, ¿verdad? Si nosotros estamos cargadas con culpa y vergüenza, es tiempo, este es el tiempo de tomar una posición firme y negarnos a seguir viviendo de esta manera, con culpa y con vergüenza. Sí, sí hay situaciones en el pasado que nosotros lamentamos. Yo, por ejemplo, yo lamento muchas cosas de verdad de mi pasado.
Y lamentablemente he oído a mucha gente que dice, no, yo no me arrepiento. Eso es grave ya, porque aunque hayan hecho cosas malas, dicen, yo no me arrepiento. Como que es una satisfacción, entre comillas, el haber hecho eso. No, yo no. Hay cosas en mi pasado que lamento muchísimo, pero yo sé perfectamente que como me he estado arrepintiendo, siempre que vienen a mi memoria ciertos eventos en los cuales yo no quisiera haber pasado, yo me arrepiento con todo mi corazón y recibo, por supuesto, el perdón de Dios para poder continuar con mi vida hasta el último día que Dios me permita seguir en este mundo. Si hemos sufrido abuso de algún tipo, de cualquier tipo, abuso sexual, abuso físico, verbal, psicológico, de muchas formas de abuso, bueno, pues vamos a tener que perdonar a esas personas que nos han herido y que han abusado continuamente en nuestra vida. Es tiempo que usted y yo pensemos en un nuevo comienzo, porque nuestro pasado no tiene poder alguno sobre el presente. Bueno, a menos de que usted y yo lo permitamos, ¿verdad? La culpa es un enojo dirigido hacia nosotros mismos, como que nos sentimos bien de sentirnos mal, valga la redundancia, válgalo. Se oye raro, pero es la verdad. Muchas personas de tan culpables que se sienten, de tan condenadas, como que es una satisfacción, entre comillas, el sentirse bien, el sentirse satisfechos de que yo misma me estoy culpando, yo misma me estoy aborreciendo, yo no me he perdonado, todo eso. O sea, sentimos enojo por lo que hicimos o por algo que nos sucedió. Aunque nuestra culpa ha sido eliminada por la gracia de Dios, aún así la sufriremos hasta que no nos perdonemos. Es bien importante que usted y yo nos perdonemos. Cuando comenzamos una nueva vida con Cristo, todas las cosas del pasado terminan y nos espera una nueva vida. Pero si nosotros lo permitimos, Satanás seguirá haciéndonos sentir culpables. Hay momentos en nuestra vida que sí vamos a tener que echarnos un clavado, como luego dicen, al pasado para mejorar nuestro presente, porque es un proceso en el cual usted y yo estamos siendo transformados por el poder de Dios. Y en estas clases de YouTube tienen como propósito de veras que usted y yo entendamos cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, si ya lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. El sentimiento de culpa que tenemos quizás sea real, a lo mejor sí, muchas veces podemos ser culpables de algo, pero está basado en una mentira, no en una realidad, casi siempre. Cuando Dios nos perdona, ya no se acuerda de nuestro pecado. Si Dios puede olvidarse de nuestras malas acciones, entonces nosotros también podremos hacerlo. Dice la palabra de Dios en Isaías 43:25, dice, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Isaías, repito, 43:25. Pero él fue herido, traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas, o sea, por sus llagas, hemos sido sanados, dice Isaías 53:5. Este versículo es uno de los más poderosos que encontramos en la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Jesús llevó nuestro dolor, nuestro pecado y la culpa, y se permitió a sí mismo ser herido por nuestras heridas. Y después viene la promesa mediante el sacrificio que hizo. Somos sanados, pero también somos restaurados. Cuando usted y yo recibimos a Cristo, tenemos que recordarlo siempre. Nuestro espíritu nace de nuevo, pero nuestra alma tiene que ser regenerada. Tiene que entrar en un proceso de regeneración, de renovación. Y eso tenemos que estarlo anhelando usted y yo continuamente. Quizá nos sintamos culpables por algo que otra persona nos hizo o pensamos que deberíamos haber hecho algo para impedir sus acciones. Por ejemplo, algunos niños cuando sus padres se divorcian creen que es por culpa de ellos, cosa que es un pensamiento completamente erróneo, ¿verdad? Por supuesto que no es así, pero no deja de ser un pensamiento mentiroso que nos atormenta y también nos destruye.
Puede ser que usted y yo pues nos encontremos con los mismos pensamientos una y otra vez, le dan vuelta en nuestra cabeza, ¿qué hice mal para que esto me sucediera? Es lo que preguntamos continuamente. ¿Qué hice para sufrir este dolor? Las personas, escuche bien, que tienen el alma herida pueden sufrir profundamente sintiéndose siempre que han hecho algo mal, así como sentirse culpables y avergonzadas. Pero en Dios, ¿qué hay? Encontramos esperanza. Él puede y quiere librarnos. Él desea renovar nuestra mente por medio del poder de su palabra. Es hora de que nos levantemos y de impedir que las mentiras de Satanás controlen nuestro destino. El enemigo siempre va a intentar hacernos indignos, hacernos sentir indignos, sin valor, y su mejor forma de hacerlo siempre es cargándonos con una culpa falsa y una vergüenza, como dicen ahora, tóxica. Avergonzarnos de algo que hicimos mal o incluso de algo malo que nos hicieron es algo muy normal, pero sentirse avergonzado de uno mismo por lo que pasó está llevando la culpa a un nivel peligroso donde comienza a envenenar todas las áreas de nuestra vida. Así que tenemos que tratar con la vergüenza. Sentir vergüenza significa estar confundido, confuso, decepcionado, derrotado. Esto explica pues muchos de los problemas que encontramos cuando vamos por la vida con un alma herida que necesita ser sanada. Nada parece funcionar porque nos sentimos secos, sin vida, sin nada, sin ánimos. Nos cuesta mucho trabajo tomar decisiones y la vida en general es muy decepcionante. Sin embargo, Jesús tiene un remedio eficaz para nuestros males y sentimientos de culpa y de vergüenza. Él nos ofrece enderezar las cosas. ¿Por qué? Porque Él toma nuestro pecado y nos imparte su justicia. Hemos sido justificados ante Dios. ¿Por quién? Por la fe en Jesús. Por nuestra fe en Jesús. Es por lo que hemos sido justificados ante un Dios que es poderoso. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios, repito, 5:21. La Biblia, que es la palabra de Dios, dice que tenemos que ponernos la justicia. ¿Qué es la justicia? Bueno, en el libro de los Efesios está el capítulo 6. Es un capítulo, es un libro que el apóstol Pablo escribió precisamente a la iglesia de Éfeso. En esa iglesia tenían mucho conflicto, mucho problema de mucho idolatría, de mucho ocultismo, de mucha depravación y perversión sexual. El apóstol Pablo, cuando escribe este capítulo, el capítulo 6, y si nos vamos a los versículos 10 en adelante, nos podemos dar cuenta que en este capítulo el apóstol habla de que el creyente no tiene lucha con carne y con sangre, o sea, con personas, sino él llama a una jerarquía satánica contra gobernadores, potestades, espíritus inmundos, etcétera, etcétera. Porque el enemigo de nuestras vidas, por supuesto que tiene una jerarquía, tiene demonios a su disposición, él no es omnisciente, el único omnisciente, omnipotente, omnipresente es nuestro Dios. Él es el único, ¿verdad? Él está presente en todas partes, Él sabe todo, el pasado, el presente y el futuro. Él lo sabe absolutamente todo. El enemigo tiene que valerse de sus demonios para poder estar atacando al ser humano, para enterarse
de qué manera nos puede atacar. En Apocalipsis 12, versículos 10 y 11 dice que Él es el acusador de los hermanos, o sea, de nosotros. Él es el que nos acusa. Dios en ningún momento nos está acusando, no menos condenarnos. Dios vino a través de Jesús, su Hijo, para que tuviéramos perdón y redención de nuestros pecados. Entonces, aquí en Efesios, el apóstol Pablo sabía que la mayoría de las personas que vivían en el pecado, como en Efeso, y no hay ninguna distinción ahora con el tiempo que estamos viviendo de apostasía. ¿Qué quiere decir esto? Que vivimos, y aquí creyentes y no creyentes hacemos lo que nos da nuestra real gana. A lo malo le llamamos bueno y a lo bueno malo. Entonces en Efesios lo primero dice, no tenemos lucha contra otra persona, sino con lo que hay detrás de esa persona, ¿sí? Y luego habla de que el creyente, usted y yo, que ya tenemos a Jesús en nuestro corazón, tenemos que vestir una armadura como los soldados de aquel tiempo. Tenemos que recordar que el apóstol Pablo era romano y él se le vino una forma de ilustrar esta armadura con el uniforme o la armadura, valga la repetición, de un soldado romano. Aquí nosotros, al estar hablando de que la Biblia dice que tenemos que ponernos la justicia, uno de los elementos de la armadura es el cinturón de la verdad. Ese cinturón que se ceñían acá en los lomos los soldados, era un cinturón muy grueso, muy ancho, para poder estar siempre firmes los soldados. Y luego se colocaban una coraza metálica con piel de animal para que cualquier espadazo, cualquier flecha no les llegara al corazón. Una persona que recibe una herida en el corazón inmediatamente muere. Bueno, la coraza de justicia de la cual habla el apóstol Pablo es esa coraza que usted y yo nos tenemos que poner. Ponernos la coraza de justicia, que significa que tenemos que creer usted y yo firmemente en esta verdad. ¿En cuál? En la que Dios quiere que aprendamos a caminar con dignidad, aprendamos a estar siempre listos, listas para cualquier ataque del enemigo. Y le puedo estar hablando de más elementos que conforman la armadura divina, el yelmo, que es el casco de la salvación, así dice el yelmo de la salvación, el yelmo es un casco, la espada del espíritu, que es la palabra, el escudo de la fe y los zapatos del evangelio y todos estos elementos que conforman esta armadura divina. Y la armadura divina en el creyente tiene que hacerse un estilo de vida en usted y en mí, ¿verdad? No es la voluntad de Dios de que usted se sienta mal consigo misma o que se compare con otras personas. Si estás batallando con sentimientos de culpa, aún necesitas más revelación de quién eres en Cristo. Y mientras recibes esa hermosa revelación de parte del Espíritu Santo, no te desanimas, no te desanimes, no te rindas. Rendirse es exactamente lo que Satanás quiere que hagas, pero Dios quiere que prosigas hacia su verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Él no habló de una religión, él habló de su persona. Él como hombre dijo, no hay nada más que yo soy el camino hacia mi Padre, hacia Dios. No hay otra cosa, así que con la pena, si tú crees en otras cosas, bueno, pues eso es parte de lo que tú quieras creer, pero nada de lo que tú me puedas explicar o lo que tú puedas estar creyendo que porque te inculcaron desde niño o porque tú lo aprendiste ahora ya de adulto, etcétera, etcétera, nada de eso te va a conducir hacia el Padre, más que Cristo Jesús es el único camino que hay. Y mentira, tenemos que descartar todos esos mitos, todas esas mentiras que dice la gente. Todos los caminos nos llevan a Dios. Mentira. El único camino que nos lleva a Dios es el Hijo, es Jesucristo. Yo soy, dijo Jesús, el camino,
la verdad, porque la verdad es Él mismo, está en Él, y la vida está en Él. Al momento de que Él fue el sacrificio perfecto para la redención de nuestros pecados, ¿qué quiere decir redención? Que cubre los pecados. La sangre de Cristo también tiene poder para limpiarlos. En ese sacrificio vicario, vicario quiere decir en lugar de, o sea, Jesús tomó el lugar que a usted y a mí nos correspondía. Y seguimos, ¿verdad? Aquí hablando sobre la posición ante Dios. Llegará el día en que esta verdad se abrirá paso en tu mente y corazón. Cuando nosotros entendamos quiénes somos en Cristo, esa identidad que tenemos, ya no somos esclavos, somos hijos. No todos son hijos, otra mentira que tiene que ser derribada en el nombre de Jesús. Dice la gente, dice, es que todos somos hijos de Dios. No es cierto, no es verdad, eso no es cierto. El ser hijo de Dios implica que recibas a Jesús en tu corazón y empieces a declararlo como tu Rey, tu Señor y tu Salvador y clamar a Él en una relación estrecha con Jesús para que Él empiece a transformar tu alma, tu vida. Te empiece a ser una persona diferente, pero esto tú tienes que anhelarlo. Allí es cuando tú pasas de esclavo del pecado a tener una identidad como hija e hijo de Dios. Así que con la pena, ¿verdad? No todos son hijos de Dios. Entonces, ¿qué son? Creación de Dios. Muy diferente. Y eso no lo digo yo, lo dice el Señor en su santa palabra, ¿verdad? Si aún tú no encuentras donde quieres estar en tu camino con Dios, pues no tienes por qué sentirte ni culpable ni avergonzado. Podemos regocijarnos en que Jesús, quien ha comenzado la buena obra en nosotros, esa fe de que la perfeccionará hasta el día de su regreso por nosotros. Filipenses 1:6 dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Esto lo escribió Pablo el apóstol, diciendo que un día tendremos esa bendición de ver a Jesús en las nubes venir por su pueblo, por sus hijos. El mundo quizá te llame víctima, pero ¿sabes qué? Alégrate, Dios te llama victoriosa. Aprende a disfrutar los esfuerzos y avances en tu caminar hacia la victoria. No dejes de estar llenándote de la palabra de Dios y de tener, ojo, intimidad, de estar hablando con Él. Porque tú puedes vivir en la iglesia todos los días, puedes hacer buenas obras, puedes hacer muchas cosas que son buenas, pero que no es por obras para que nadie se gloríe. Puedes aprenderte la Biblia de memoria, pero si no hay una revelación espiritual a tu vida de la palabra, no hay nada. La letra mata al espíritu. El temor a la que la gente piense de nosotros y desear su aprobación puede hacer que alteremos nuestra personalidad en un esfuerzo por ser lo que creemos que otros quieren que tú y yo seamos. Aunque esto nos va a impedir hacer quienes realmente somos. Por ejemplo, hay unos animalitos, los camaleones, son unos lagartos que tienen la capacidad de cambiar de color para mezclarse con su entorno. Si pasan por algún pasto verde, pues así se van a tornar verde. Y esto lo hacen para proteger como esa protección de los depredadores. Y aunque nosotros no cambiamos de color como los camaleones, desarrollamos muchas veces una identidad falsa con la esperanza de protegernos del rechazo o la desaprobación de otras personas, ¿verdad? Vivimos con máscaras para camuflajearnos, así como el camaleón. Es bastante común que las personas heridas
que tienen temor al rechazo, busquen siempre estar tratando a toda costa de agradar a los demás. Viven su vida según lo que otras personas piensan que deberían ser y hacer. En vez de decir, bueno, esta soy yo realmente. No son libres. Mientras tengan ese miedo de desarrollar su propia identidad, van a tener muchos contratiempos. El mundo nos está presionando para que encajemos en cierta imagen, en cierto prototipo, para que los demás nos aprueben. Pues nos dicen, y las redes sociales juegan un papel bastante bueno, nos dicen cómo debemos vestirnos, cuánto debemos pesar, cómo comportarnos en cierta situación. Estamos conscientes de que si no encajamos en estos moldes, podemos exponernos al rechazo. Con esto no le quiero decir que no se cambie, que no se arregle, que no se maquille, que no haga cosas que son buenas, ¿sí? Pero no podemos hacer las cosas para que otros nos aprueban. Si yo me maquillo de tal manera es porque a mí me gusta. No porque yo digo, ay, pues a mi amiga fulana no le gusta que me maquille así. Ahora, aunque a mí no me guste, me voy a maquillar de tal manera. ¿Sí? O sea, nosotros no podemos hacer cosas para agradar a otros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos invirtiendo nuestro esfuerzo para evitar ser rechazados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos conviene? Establecer relaciones saludables. Me vas a aceptar así como yo soy. Si tú me dices que yo me peine o me maquille como tú quieres para que me aceptes, con la pena, pero no, mira, yo así me peino, así me maquillo, así me visto y yo te ofrezco mi amistad y vamos a llevar una relación saludable, ¿sí? Pero ya no va a haber un temor de que tú me rechaces. ¿Puedo recibir un consejo? Claro que sí, si yo te lo pido. Oye, mira qué padre, yo veo cómo te arreglas, ¿no me podrías enseñar? O sea, las cosas cambian, pero muchas veces nosotros tratamos mucha gente dice, por ejemplo, no, pues es que yo fumo porque veo a otros fumar o yo tomo porque veo a otros tomar. ¿Sí me explico? O sea, para ser aceptados en ciertos grupos. Cuando recibimos nosotros a Jesús como nuestro Salvador, según las Escrituras, nosotros nacemos en el Espíritu, nacemos de nuevo. Somos nuevas criaturas, espiritualmente hablando, pero nuestra alma tiene que estar cada día siendo procesada. Nosotros tenemos que enseñarnos a oír la voz del Espíritu Santo que nos está mostrando esas heridas, esas cosas que no están solucionadas de nuestro pasado, que nos han herido, que nos han afectado, que nos han traumado, etcétera, etcétera. Y eso tiene que sanarlo Dios. Su Espíritu Santo es el único que va a esos lugares profundos de nuestra alma a donde no va nadie, ni el mejor psicólogo, ni el mejor psiquiatra, con el respeto que estos profesionistas se merecen. El único que va a lo más profundo del corazón del ser humano y de la mente y de todo es el Espíritu Santo, ¿verdad? Dios originalmente planeó que fuéramos antes de nuestra experiencia con el mundo y que el pecado nos hiriese. Él quería ofrecernos una vida completamente diferente. En el paraíso, en el huerto del Edén, Adán y Eva vivían una vida hermosa, pero entra el pecado y se convierte ya en una dificultad absoluta, ¿verdad? Nuestros pecados, afortunadamente, son perdonados cuando nos arrepentimos ante Dios y la persona de Cristo nos redime. La sangre de Él nos limpia y nosotros tenemos la oportunidad de recibir el amor incondicional y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque somos personas que Dios está trabajando en nuestras vidas. Hemos nacido de nuevo espiritualmente en nuestro espíritu y la vida está llena de posibilidad de que nos convirtamos en una persona que Dios va a moldear a su imagen y semejanza, ¿verdad? Dios nos diseñó a nosotros para cumplir un propósito en esta vida. Y si usted hoy en día se está enfrentando a esas emociones negativas, a esos pensamientos que le llegan,
que fuiste culpable porque tu hijo hizo, porque no hizo, olvídalo. O porque te está diciendo el enemigo continuamente, te está susurrando al oído que tú tuviste la culpa de que tu matrimonio se deshiciera. Hay tantas cosas, no le creas al enemigo. Cuando nosotros hemos experimentado un verdadero arrepentimiento ante Dios en el nombre de Jesucristo, el Señor nos perdona y vuelve a darnos otra oportunidad de vida. Lo que somos es más importante que lo que hacemos, tienes que recordarlo, pero definitivamente tú y yo tenemos que ser moldeadas a la imagen de Cristo. Repito, por el Espíritu Santo, para que Jesús brille a través de nuestros dones y temperamentos muy particulares que Dios nos dio a cada uno. Todos somos distintos y todos hemos recibido diferentes habilidades y talentos. Esto tienes que tenerlo en mente. Es muy importante apreciar nuestros dones. ¿Para qué? Para poder desarrollarlos. Dios nos dio esos tesoros, porque muchas veces nosotros queremos hacer lo que otras personas hacen. Y ahí es cuando muchas veces entran sentimientos de culpa. Ay, no pude hacerlo y que como aquel sí. Es que no somos iguales. Dios nos dio cosas diferentes y Él quiere que nos enseñemos a valorar lo que Él nos dio a cada persona. Somos únicas en nuestro género, sui generis, ¿verdad? Dedica un tiempo y examina tu corazón para ver qué es lo que tú amas hacer y encuentra el valor en Cristo para hacerlo, aunque lo que desees hacer es algo que nunca se haya hecho. Recuerda que siempre habrá alguien que será el primero en todo. Todos anhelamos la aceptación, pero la mayor necesidad que tenemos es aceptarnos primeramente a nosotros mismos. Mientras más nos aceptamos a nosotros mismos, las personas nos aceptarán. Si yo me rechazo, las personas me van a rechazar. Pero si no nos apreciamos y gastamos tiempo y esfuerzo intentando ser alguien que no somos, las personas nos rechazarán. La Biblia dice que conseguimos lo que creemos, Mateo 8:13, y que nuestros pensamientos se pueden convertir en nuestra realidad. ¿Qué piensas? Se puede, con cuidado, se puede convertir en una realidad. Lee Proverbios 23:7. Nos comportamos según lo que creemos y nuestra conducta afecta la manera en que los demás se sientan con nosotros. Si tú y yo actuamos con confianza, eso va a hacer que otras personas pongan su confianza en nosotros, ¿sí? Pero si no actuamos con confianza, estamos así como que no me siento segura, por supuesto que los demás estarán desconfiando de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Podemos descansar en Cristo y confiar en que Él siempre, siempre estará con nosotros. ¿Para qué? Para ayudarnos a fortalecer la identidad que Él nos ha dado como sus hijos. Antes de poder aceptarte a ti mismo, tienes que dejar de rechazarte. Un reconocido autor y ministro dijo la siguiente frase: con los años he llegado a darme cuenta que la mayor trampa en la vida no es el éxito, la popularidad o el poder, sino el autorrechazo. El autorrechazo es el principal o mayor enemigo en la vida espiritual, porque contradice abiertamente lo que dice la palabra bendita de Dios cuando nos llama amados y escogidos de Dios. Nuestro verdadero yo es alguien amado por Dios. Cualquier otra identidad es falsa. Si sabemos que somos los amados de Dios, esto nos da la confianza para alcanzar nuestro verdadero destino, para encontrar sanidad para nuestra alma, que es importante que la palabra de Dios nos defina en vez de permitir que el mundo lo haga. Cuando nuestro tiempo en esta tierra termine, cuando usted y yo nos vayamos de este mundo, la única opción que importará será la de Dios.
Así que no pierdas, por favor, tu tiempo y tu destino preocupándote porque qué piensan los demás de mí, pues que piensen lo que quieran, ¿verdad? ¿Verdad? El mundo pone etiquetas a la gente. Estás herido, abusado, traicionado, divorciado, rebelde, víctima, etcétera. Y demasiadas veces tú y yo permitimos que esas etiquetas del mundo se conviertan en nuestra identidad y empiecen a definirnos. Ah, pues es una mujer sola, es una mujer divorciada y ya te quedaste en ese estado. Algunos de nosotros estamos huyendo de algo, pero es imposible saber a dónde vamos si no sabemos quién somos, ¿verdad? Las huellas de Dios están en nuestras vidas y cuando lo buscamos a Él, las piezas comienzan a encajar, así como un rompecabezas, en su lugar. Finalmente descubrimos que nuestra verdadera identidad se encuentra solo en Cristo. Y solamente, pues así vamos a descubrir hacia dónde vamos y qué propósitos Dios diseñó para nuestras vidas. Mucha gente se muere y nunca llega a saber por qué nacería yo. No, pues seguramente que era para puro sufrir. Me ha ido tan mal. Y empieza el espíritu de víctima. Cuando Dios en ningún momento te creó a ti y me creó a mí para que nos estuviéramos haciendo las víctimas y que no supiéramos cuál es el propósito. La gente no sabe su propósito porque no conoce ni quiere tener nada con Dios. Así de simple. Somos nuevas criaturas espiritualmente en Cristo. Recuerda que nuestra alma tiene que estar siendo regenerada cada día más, más y más. Cristo nos ama. Somos para Él únicos, valorados y deseados por Dios mismo. ¿Qué más queremos? Incluso cuando éramos pecadores, Él nos amó tanto, lo suficiente como para morir en la cruz en lugar de nosotros. Allí llevó todo el castigo por nuestros pecados. Y si hubiéramos sido la única persona en la tierra, aún así lo habría hecho por cada uno de nosotros. Dice la Biblia en la primera de Juan, capítulo 4, versículo 16 y 17. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Gracias, Padre, por esta palabra que nos has dado, que somos aceptados por ti, que tú llevaste nuestros dolores, nuestros pecados, nuestras enfermedades en esa cruz del Calvario, y tú nos has dado la oportunidad perfecta de ser tus hijas, de ser tus hijos. Yo te pido, Padre, que esta palabra se revele con todo el poder en el nombre de Jesús, en la vida de cada persona, Señor, y que nuestros ojos espirituales sean abiertos, Señor, nuestros oídos destapados, porque no oímos tu voz, Señor, no vemos lo que tú has hecho ya para nosotros. Perdónanos, Señor, por nuestra ceguera, por nuestra sordera, porque no entendemos lo que nos dices, Padre, cuando tú nos has amado tanto. Te pido en el nombre de Jesús que bendigas a cada persona, Señor, que está viendo esta clase y que se multipliquen al 100 por 1 cada una de las clases, Señor, que estén en este canal, para que lleguen y dejen, Señor, esa palabra tuya, Padre, que se haga rema en cientos y cientos de personas. Que no sea un video más de los que se suben en este canal, en esta red. Que sea algo, Señor, que así sencillo tú lo uses, Padre,
en tus manos como un instrumento útil para que muchas personas te lleguen a conocer, Jesús, y te lleguen a entregar su vida como tú, Señor, el Rey, el centro de nuestra vida, el Rey y Salvador. Gracias, Jesús, por tu palabra. Amén y amén. Dios les bendiga. Muchísimas gracias por haber estado en otra clase más.